Saludos, mi nombre es José Enrique y hoy te voy a enseñar a construir algunas bases para tus herramientas. De esa manera puedes tener todo en orden. Comenzamos marcando un trozo de lámina de 6 por 25 centímetros. Y cortamos con una tijera o lo que tengamos a la mano. Ahora marcamos 3 y 9 centímetros en cada extremo. Este será el soporte de la base. Hacemos dobleces a 90 grados en las 4 marcas. Y debería quedarnos una base como esta. Vamos a necesitar un trozo de lámina de 11 por 11 centímetros. En uno de los lados haremos 2 marcas de 1 centímetro. Igual haremos del otro lado y rayamos. También vamos a hacer una marca de 1 centímetro en la parte inferior del cuadrado. Nuevamente llevamos a la tijera para recortar estos 2 trozos de lámina. Y nos debería quedar así. Vamos a la dobladora nuevamente, empezando con el centímetro que marcamos en la parte inferior. Colocamos en la dobladora la lámina paralela al doblez que acabamos de hacer y doblamos a 45 grados. Continuamos con el siguiente doblez, esta vez a 90 grados. Para hacer el siguiente doblez, damos vuelta a la lámina para que igual quede paralela y no se dañe el primer doblez. Este también lo haremos a 45 grados y el siguiente a 90 grados. Con nuestro tornillo de banco vamos a hacer que los dobleces lleguen a su sitio. Enseguida perforamos 3 agujeros para fijar con remaches nuestra pieza a la base que hicimos antes. La colocamos en nuestra base y marcamos para luego perforar. También haremos 2 agujeros en las alas para sujetar nuestra base. Solo queda unir las 2 piezas con remaches. Y fijamos con tornillos al lugar que destinamos para ello. También me hice una base para una sierra más grande. Es la misma medida, pero le abrí esta canal para así dejarle puesta la hoja de la sierra cuando la use. Para el siguiente soporte necesitamos un trozo de lámina de 11 por 26 centímetros. Marcamos de derecha a izquierda 2 centímetros, 14 centímetros y 23 centímetros.
Ahora marcamos 9,5 centímetros y rayamos solo estos dos espacios. En el espacio central trazamos una línea de 7,5 centímetros. Unimos estos dos puntos y marcamos 3 centímetros del otro lado para hacer lo mismo. Vamos a buscar ahora el centro de nuestro cuadrado central. Y hacemos una circunferencia de 4 centímetros. Debería quedarnos como esto. Enseguida, usando una sierracopa, perforamos un agujero en el sitio que acabamos de marcar. En el dibujo se verá resaltado en rojo lo que vamos a ir haciendo. Hacemos el primer corte para separar nuestra pieza como se muestra en rojo en el dibujo. Separamos también este lado. Hacemos ahora un corte solo hasta el lugar marcado en rojo. Y procedemos con este lado de la misma forma. Separamos esta pieza cortando solo lo mostrado en la línea roja y hacemos igual de este lado. Solo falta hacer este corte para tener la plantilla completa. Perforamos dos agujeros que servirán para colocar los tornillos de sujeción a nuestra base. Y comenzamos doblando esta pieza a 90 grados. Si no tienes dobladora, no te preocupes, puedes realizar los dobleces con tu prensa o tornillo de banco. Continuamos haciendo otro doblez a 90 grados. Damos la vuelta a la pieza y realizamos un doblez final de 90 grados. Con nuestra pieza lista, solo necesitamos fijarla al lugar que hayamos destinado para ello con tornillos. Y con los trozos de metal que te quedaron, podemos realizar estos ganchos para enrollar los cables.